Bendiciones, amados hermanos, qué alegría es poder estar junto a ustedes en este nuevo programa de El Valor de la Palabra. Contentos de poder acompañarles y queriendo, ¿verdad?, participar de la edificación, de la instrucción de la palabra y poder también, como ya usted sabe, poder juntos ir estudiando, sumergiéndonos, analizando, desglosando algunos párrafos de la Escritura que tienen una hermosa enseñanza para nuestra edificación. Así que hoy queremos que te quedes con nosotros, tenemos un lindo tema y lo vamos a compartir con hermanos también de la casa. Estoy con mi hermano Cristian, con mi hermano Marcos Pizarro. ¿Cómo están, amados? Bien, gracias a Dios. Un privilegio siempre compartir con usted y hablar de la palabra, así que para mí siempre es una bendición. Amén. Judá va Marquito, primero, por eso te... Judá va primero, la alabanza. Anda la alabanza. Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Siempre es bueno, como bien decía Cristian, poder hablar, ¿verdad? Platicar un poquito acerca de la palabra, poder en la medida de lo posible enseñar, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, saber qué es lo que nos dice la palabra, la Escritura, va a traer beneficio para nuestras vidas. Así que esperamos que este programa sea de mucha bendición para ustedes. Así es, esperamos que este programa sea de provecho y que le pueda, ¿verdad?, sacar ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo decimos? Punta al lápiz. Exacto. Y que pueda ahí tomar sus apuntes y pueda también sumergirse en el estudio de la palabra junto a nosotros. Hoy, ¿verdad?, queremos seguir con la línea de enseñanza que hemos venido trasladando. Ya hablamos acerca, ¿verdad?, del perfil de los seres vivientes. Estuvimos desarrollando el rostro de hombre y hoy queremos conversar acerca del rostro de buey. Qué interesante es poder, ¿verdad?, visualizar este principio, ¿verdad?, que traslada tantas enseñanzas para nosotros, entendiendo que el buey en la Escritura se menciona varias veces y que curiosamente también se menciona, ¿verdad?, en el contexto de la adoración celestial, la importancia de que un ser viviente tenga rostro de buey, que sea una de esas facetas que debe ser desarrollada. Así que eso queremos compartir contigo y queremos participar en el estudio de la palabra en ese aspecto. Tomamos como base Apocalipsis capítulo 4, versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un buey. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Así que eso queremos, ¿verdad?, tomarnos junto a ti y poder desarrollar este punto acerca de el rostro de buey. Vamos a ir conversando junto a los hermanos. Amados, Marquito, ¿qué podemos sacar al limpio con relación a esta temática para poder ir trasladándolo junto a los hermanos? Yo vamos a ir dejándole algunos apuntes, ¿verdad? Sí. Para que así también no nos perdamos en esta línea. Sí, yo pienso, mi pastor y hermanos, que toda la Escritura, ¿verdad?, es para nuestro beneficio, todo lo que está escrito. Pero acerca de los seres vivientes, la Biblia de cierta manera nos llama, nos invita a nosotros a ser también seres vivientes. El apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses, por eso la importancia, porque podemos tomar referencia dos libros muy disparos, muy distintos, lo del profeta Ezequiel, ¿verdad? Claro. Capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 4. Pero, ¿Por qué el profeta Ezequiel? ¿Por qué lo están mencionando? porque él tuvo una visión Correcto. cuando estuvo en cautiverio. Hay cosas muy interesantes que podemos en la conversación ir sacando. Pero el apóstol Pablo en el libro de Primera de Tesalonicenses dice que algunos van a ser arrebatados, ¿verdad?, en los turnos de resurrección. Pero él también dice, y nosotros los vivientes, los que quedamos vivos, nosotros seremos arrebatados o transformados, ¿verdad? En otro versículo bíblico dice, los que quedamos y los que permanecemos. Entonces, qué importancia es entender acerca de estos seres vivientes, como bien decía nuestro pastor, son seres que adoran. Un cristiano de este tiempo y un cristiano que quiere o tiene el deseo de ser arrebatado, es un cristiano que adora, es un cristiano que sirve. Entonces, es por eso la importancia de conocer el perfil de estos seres o el perfil de este ser con cara de buey. Fíjate que es interesante la analogía acerca del desarrollo de un viviente que tiene que ver con este perfil para poder participar del arrebatamiento, ¿verdad? Ahí vimos en ese programa los 4 rostros, vimos también que
que tenían ojos por dentro, ojos por fuera, y que estaban, ¿verdad?, ahí también participando de la adoración celestial. Y qué importante es poder entender por qué es necesario tener la faceta del rostro de buey para participar del arrebatamiento. Ahí se metió Marco. ¿Por qué crees tú que es importante tener un rostro de buey para el arrebatamiento? Ya que tomaste la cita de 1 de Tesalonicenses 4, ¿verdad? Son varios puntos, porque el buey es un toro que evolucionó, ¿verdad? Ahí tenemos una figura. El toro es vigoroso, es violento, es indomable, y el buey es todo lo contrario. El buey pasa por un proceso que es el proceso de castración. Vale decir que el buey es aquel que sojuzgó su carne, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel conquista Jericó, introducen a esa ciudad a Rahab la ramera, pero no la cortan, no la sacan, sino que la sojuzgan. Esa es una simbología de lo que el rostro de buey significa, acerca de aquel que sojuzga su carne, ¿verdad? Sí. Es quitado su brío y se hace domable. O sea, se podría hablar que la primera administración Correcto. es de buey, pasar Claro. de buey, ¿cierto? No, de toro. Perdón, De toro. de toro a buey. Claro. Esa es la primera administración. Sí, sí. Y dependiendo también de quién habla de los seres vivientes, en el capítulo anterior también aprendimos de que se lo había revelado a Moisés, ¿no es cierto?, por el tema del tabernáculo, a David, a Juan, ¿no es cierto?, y a otros dos más. Dependiendo de cómo se les revelaban a ellos, es que se les podíamos aplicar el qué tipo de adoración podíamos traer. Por ejemplo, Sí. hay una palabra que a mí me gustó mucho y que la encontré bastante interesante, Proverbios 14:4, cuando dice: sin bueyes el granero está vacío, más por la fuerza del buey hay abundancia de pan. O sea, significa que cuando el buey, el toro evoluciona a buey, hay abundancia de pan en la casa, hay abundancia de alimento. Sí, porque fíjate, Y hermano, ahí- disculpa. Fíjate, hermano, que el buey, porque la simbología bíblica es importante, ¿verdad? Los números Sí. en la palabra de Dios son importantes. Cuando hablamos de 4 seres, también lo podemos llevar a que 4 evangelios, ¿verdad? Que nos habla de equilibrio. Claro. Y el buey, la simbología del buey está en el Evangelio según San Marcos, y muestra al buey como el buey que ara, que trilla, que trabaja. Entonces, Proverbio, lo que tú acabas de decir, es el buey que trabaja, que hace surcos. Por ejemplo, el buey hace surco en tierra árida para convertirlo en manantiales. Entonces, el buey, o la figura del ministro tipo buey, es aquel que hace surcos en las tierras secas y a través del trabajo, de la palabra, de la administración, va convirtiendo en manantiales lo seco. Entonces, Marco nos habla acerca de Jesús como este rostro de buey. Aquel siervo que vino a servir, valga la redundancia. ¿Quieres terminar tu idea, más o menos? Sí, lo que quería terminar es que una de las cosas que me llamó la atención estudiando al buey es que para que trabajen en el campo, como dice Marquito, siempre se trabaja un buey viejo y un buey nuevo. El buey viejo más o menos se calcula que puede cargar 3.000 kilos solo. Y si se lo colocamos un buey nuevo a su lado, puede cargar el doble. Pero aquí está lo interesante, que si el buey viejo lo entrena al buey nuevo, pueden cargar 4 veces esa cantidad. Entonces tiene que ver con conocimiento, con ir con el yugo y aprendiendo cada día más para poder seguir adelante con esta administración de llegar a ser como perfil de rostro de buey. Sí. Eso me llamó mucho la atención. Aquí es interesante poner la versión que tú ocupaste, porque dice pan abundante. De acuerdo a lo que me acuerdo, ¿verdad? Del versículo, ¿cómo se llama? Más convencional, diría, hay abundancia de trigo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la versión que ocupaste tú? La LBA, LBLA, la Biblia de las Américas. Proverbios 14, la LBLA. LBLA. Sí. Claro, ahí tiene la abundancia de pan, ¿verdad?
y que es interesante que tiene la abundancia de trigo, y esto tendría que ver entonces con la capacidad de trabajo, ¿verdad? Sí. La capacidad de trabajo. Esto es importante porque aquí hay un punto interesante para poder, ¿verdad?, entenderlo, que el buey está intrínsecamente ligado con la naturaleza, ¿verdad?, de ser un promotor o un guía o un aperturador de lo que va a traer un resultado, Sí. de lo que va a traer un resultado. Porque, por ejemplo, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, pero el labrador necesita la presencia de buey en su trabajo para labrar la tierra. Entonces es interesante poder ver que no tan solamente tiene que ver con la fuerza natural, sino, como bien dices tú, con el entendimiento de lo que se está haciendo para poder generar este sinergismo, esta unidad que traiga un resultado, ¿verdad?, superior. Quisiera traer una espiguita acá a lo que dijo Marcos y lo que estábamos conversando con relación a la administración, porque esta administración es la primera administración. Es decir, para poder llegar a ser buey, la primera tiene que ser la castración. Apuntando un poco, dándole énfasis a lo que usted está diciendo, mi pastor. ¿De lo segundo? Sí, de Ok. Proverbios 14:4. Versión LBLA dice, donde no hay bueyes, el pesebre o el granero está limpio, pero mucho rendimiento se obtiene por la fuerza del buey. Sí. Aquí, por ejemplo, esa palabra, el rendimiento. Sí. El rendimiento, y aquí me parece granero. Hay una versión bien bonita ahí que la vamos a buscar, creo que la tengo, la del granero. La del granero. Porque también aparece la palabra, en otra versión, alfolí, Establo también. ¿verdad? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que, porque si el buey representa, por ejemplo, el siervo, a veces se ocupa un mal dicho. Por ejemplo, se dice acerca del siervo que el siervo es el siervo de Dios, que representa un pastor y todo lo demás. Entonces hay gente que dice que el pastor, por ser pastor, tiene que vivir bien, solamente por ser pastor. Yo no creo eso. No solamente. No solamente, yo no creo eso. ¿Por qué? Porque realmente lo que dice acá es que por la fuerza del buey, por su trabajo, ¿verdad?, entonces los graneros están llenos. Y si hay trigo, quiere decir también que hay un pueblo que se va a alimentar, Claro. que se va a fortalecer. Pero cuando dice acá, el rendimiento aumenta, lo que hago yo al granero, pero aquí también dice alfolí. Entonces, cuando hablamos de alfolí, ¿verdad? Cuando hablamos de alfolí, Ofrenda. tiene que ver con la ofrenda, tiene que ver con el diezmo. ¿Te fijas? Tiene que ver con diezmo, tiene que ver con ofrenda. Porque cuando el Señor habla de esto, ¿verdad?, en Malaquías capítulo 3, está hablando acerca de traer los diezmos, ofrendas al alfolí. Pero quiere decir que si no hay, ¿verdad?, una fuerza de buey activa, primero, no va a haber pan. Claro. Segundo, no va a haber trigo. Tercero, no va a haber pueblo alimentado. ¿Te fijas? Cuarto, no va a haber rendimiento. No hay capacidad de trabajo. Entonces, un siervo ocioso no tendría por qué tener recompensa. Claro, recurso. No tendría por qué tener. ¿Te fijas? Sí, sí. No, recursos espirituales, recursos naturales, porque no está haciendo la tarea de forma correcta. Entonces, aquí hay un cruce de que el Señor nos está enseñando a través de este rostro que van a venir manifestaciones de ayuda divina en la medida que nosotros tengamos conciencia de nuestra responsabilidad. Entonces, buey es tener conciencia de responsabilidad en función de la perseverancia. ¿Por qué digo en función de la perseverancia? Porque el buey no es atarantado, el buey no es impulsivo, el buey tiene administrada la ansiedad. Él no necesita partir con el yugo en la espalda diciéndole al otro, pongámosle a 50 kilómetros por hora porque quiero sacar la pega rápido. No hace eso el buey. El buey no tiene ansiedad. El buey va a su paso porque tiene conciencia de su trabajo, de lo que tiene que hacer, y lo hace bien. ¿Por qué digo no es atarantado?
Porque si ustedes se acuerdan que el que pone la mano en el arado no debe mirar atrás, entonces, ¿qué quiere decir? Que él se mantiene enfocado, el buey tiene que mantenerse enfocado. Y si nosotros somos buey, entonces en esta figura, el que dirige al buey tendría que ser el Espíritu Santo. ¿Te fijas? Y si nosotros somos labradores, entonces que estamos dirigiendo, entonces tenemos que hacer que la estructura que está a nuestro cargo sea enfocada, sea disciplinada, tenga conciencia de trabajo, tenga conciencia de responsabilidad. Eso es una estructura muy importante, Sí. de tener la conciencia de responsabilidad de lo que se está haciendo, porque si no, nosotros pensaríamos que podemos llenarnos, ¿verdad?, de privilegios, evadiendo nuestras responsabilidades. Como quien dice, hay gente que le gusta, voy a ocupar otra palabra para que no se malinterprete, hay gente que le halaga la idea de ser llamado siervo de Dios. Pero eso implica una responsabilidad. Quiero ser un buey que sirva a Dios, pero eso implica una responsabilidad. O sea, el buey no se queja ni por el peso, ni por el trabajo, ni por el clima, ¿te fijas? Ni por la situación que le rodea, se mantiene enfocado. Yo diría, entonces, que una persona que tiene la faceta de rostro de buey, que va evolucionando, no puede estar quejándose del servicio, no puede estar quejándose de la carga, no puede estar quejándose del clima, no puede estar quejándose del tiempo, no puede estar quejándose de nada, ni tampoco debe ser impulsivo, sino que tiene que echar toda la ansiedad sobre el Señor. Es decir, que tiene que hacer las cosas de forma perseverante en el tiempo que tiene que hacer. Sí. Qué lindo punto importante eso para que no se olvide. O sea, bajo ese punto, el perfil ¿no es cierto?, del buey, aplicándolo a la adoración, no puede un adorador ser ocioso. Un adorador no puede ser ocioso. No puede dejar de tener palabra. No, de ninguna manera. Mira, uno de los problemas que tuvo David al ser un adorador es que cometió varias torpezas por no tener dominio de la palabra en su función de rey. O sea, una adoración, ¿verdad?, correcta, tiene que tener un lenguaje basado, ¿verdad?, Tiene que estar apegada a la en palabra. palabra. Claro. Una adoración correcta. Claro. ¿Te fijas? Sí. Entonces, ahí nosotros vemos qué importante es eso. Sí. Con relación a esto, ahí vamos a poner la cita importante. Ahí. Quiero anclarme esto para que sigamos, ¿verdad? No nos quedamos aquí, vamos avanzando. En esta administración de carácter sexual, tú, Marco, aludiste a 1 Tesalonicenses 4, 17, cuando Sí. habla de los vivientes. Sí. Pero aquí me parece interesante agregar un contenido, porque cuando nosotros vamos a hablar de este párrafo, lo que hablamos de esto es, ¿verdad?, del arrebatamiento. Sí. ¿Cierto? Arrebatamiento. Arrebatamiento. Cuando estamos hablando acerca de arrebatamiento, en el mismo capítulo donde está hablando acerca de los vivientes, si usted se va y usted nos acompaña en los versículos, ¿verdad?, anteriores, está hablando de una vida que agrada a Dios. De una vida que agrada a Dios. Y entendamos que esta es la misma carta, ¿cierto? Damos la misma carta, está en el mismo desarrollo. Y digo esto porque dice, por ejemplo, el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, que vamos, ¿verdad?, en un hilo conductor donde va abordando temáticas, pero sí manteniendo el mismo espíritu de la enseñanza que está trasladando. Okay. Bajo esa mirada, cuando usted va arriba, empieza a hablar el apóstol Pablo acerca de la familia y el matrimonio. En el mismo capítulo que está hablando del arrebatamiento y que está hablando acerca de la manifestación de los vivientes. Versículo 6. Versículo, ¿verdad? No, porque ese no agrave a nadie, ¿verdad? Estoy acá en el versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Por qué digo esto? Porque la primera administración del toro es hacer buey,
es la administración de carácter sexual. Y cuando hablamos de arrebatamiento, estamos hablando entonces de control de aquello. Y en el contexto del arrebatamiento se está hablando acerca de que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Sí. Quiere decir que aquí hay una administración, ¿para qué? Para apartar de fornicación. Nosotros podríamos pensar que eso está aludido solamente a un tema de juventud. Ya vamos a poder entrar ahí. Verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Te fijas? Entonces acá hablamos, si es de carácter sexual, entonces estaríamos acá, santidad y honor. ¿En qué? En la faceta de intimidad. O sea que estamos volviendo al punto acá de la administración de toro a buey, ¿cierto? Aquí. Verso 5. No en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Te fijas? Entonces aquí queda claro la importancia de la administración del buey como parte de ancla, como parte de ancla en lo que tiene que ver con el arrebatamiento, porque está en el contexto del arrebatamiento, hablando acerca de la santidad, de la vida cristiana, de la conducta, del matrimonio, de la familia, ¿verdad? De cuidarnos de contaminación, porque el versículo, ¿verdad?, que sigue habla acerca también de la relación entre hermanos. Sí. Nadie agravie a su hermano, se da cuenta, familia, porque el Señor es vengador de todo lo que hemos dicho y testificado. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Vuelve a la vida, ¿verdad?, que agrada a Dios. Y aquel que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Sí. Y acerca del amor fraternal, familia espiritual, empieza a hablar acerca de eso. Entonces, empieza a hablar también de la vida laboral. Y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente, moral y ética, con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es decir, el buey, para poder participar de los frutos, debe trabajar primero. Y ponga atención en lo que dice la Escritura. El buey que trilla, digno es de su salario. Por eso le estoy diciendo que este párrafo bíblico tiene que ver mucho con la figura del viviente de buey, porque aquí está la administración que tiene que ver con la familia, con la santidad, con el trabajo, sí, con la relación de hermanos, con la honradez, con la ética y con el resultado. Cuando dice esto, dice, y no quiero que ignoren entre este contexto lo que viene, pero el contexto es aquí, familia. Sí. Hay una palabra muy interesante, cuando él dice nosotros los vivientes, ¿verdad? Esa palabra viene del original Zoe, pero hace relación a una vida superior, elevada. Entonces, claramente, el apóstol, qué linda la Escritura, porque va narrando acerca de la diferencia en los que viven sin Dios, los que viven en el mundo, y dicen, no fuimos enseñados de esta forma, y nos invita a ser vivientes, a tener una vida más elevada que el resto. Es que eso es el punto. O sea, si tú quieres participar de esa frontera celestial, tienes que hacerlo. ¿Por qué esto es tan importante lo que estamos viendo? Porque si nosotros ponemos claridad en la ley de la primera mención y nosotros vemos, ¿verdad?, lo que marca el camino de nuestro Señor, entendemos que el camino de nuestro Señor está marcado por el buey, ¿verdad? Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí arriba en otro color, solamente para que pongamos, ¿verdad?, un ángulo en este punto. Si nos focalizamos acá, dentro del alefato hebreo pictográfico, aquí es con C, el pictográfico, ¿ok? La primera letra, la letra 1, es Aleph. Y es cabeza de buey.
Y la letra 22 es tau. Y en el hebreo pictográfico es cruz. ¿Qué les parece eso? O sea, parte, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el alef, yo soy la tau. Es decir, yo, para poder llegar a la cruz, el rostro que parte es el buey. ¿Te fijas? Entonces, este camino es un camino que todos tenemos que transitar. ¿Te fijas? Todos tenemos que llegar a desarrollar este perfil. No es algo que algunos lo puedan tener, sino que todos tenemos que llegar a tenerlo, porque dice, si alguno es mi siervo, mi padre le honrará. Es decir, si alguno quiere ser mi buey, mi padre le va a honrar. Y donde yo esté siendo buey, ellos también podrán ser bueyes. Donde yo sirva, ellos también serán mis servidores. Sí. O sea, que es a lo que Cristo vino, ¿verdad? Él vino, dice, viene a servir. justamente. Entonces es como... Y es interesante que, bueno, el perfil de los 4 seres vivientes, dice la Escritura que sus pies son derechos. Ellos siempre avanzan. Y el buey lo que hace un surco derecho. El buey avanza. El buey no mira hacia atrás. El buey tiene sus ojos hacia adelante. Entonces es interesante porque, no sé si vamos a volver atrás, pero hizo la mención acerca de uno puede ver diferencia entre los distintos siervos o pastores, llamémosle pastores, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? Y una característica de un siervo, de un pastor que lleva a su congregación, es aquel pastor que avanza, que pone su mirada en Cristo, que tiene su visión bien clara. Entonces, es necesario una cabeza. Es necesario que esté en la cabeza de buey, como una figura clara en una iglesia. Es vital, es vital. El concepto de buey que tenemos que desarrollar está íntimamente ligado con el Señor. O sea, buey es sacrificio. Si buey representa, ¿verdad?, el Señor y buey es sacrificio, la Biblia dice, por ejemplo, que el esposo debe ser buey. Porque dice, maridos, amen a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó hasta el sacrificio, hasta la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente el buey, es que esto es lo que yo pienso, porque un esposo se tiene que estar quejando de sus tareas, de sus responsabilidades. Si es buey. O sea, el único que se queja, el que no es buey. Porque la Biblia dice en el Salmo, solamente a su buey Dios le dará descanso. A su siervo, claro. Sí. Entonces, o sea que está ahí. O sea, no es que no estemos inventando algo. Si hacemos el cruce de buey a siervo, de siervo a buey, entonces, ¿a quién le da descanso? Al buey. ¿Pero por qué el buey? Porque el buey no se está quejando del cansancio, no está quejándose del clima, no está causando... O sea, el buey no está esperando terminar el día y que le aplaudan. Bien, por todo el peso que llevaste. Para él es parte de su tarea, de su De hecho, responsabilidad. me llama la atención que el buey para dormir tiene que arrodillarse. Imagínense. Qué bonito. ¿Te fijas? O sea... Para dormir tranquilo hay que arrodillarse. Claro. Y eso está en la figura, ¿verdad?, de la estructura animal de esa línea. Porque curiosamente, cuando dice las fuerzas del búfalo, la doble tracción del búfalo para llevar más carga es cuando él cae de rodillas. Puede estar en altura y puede llevar más peso. Y es curioso que esto, ¿verdad?, tenga esta analogía. Yo no recuerdo si la imagen de los bueyes sobre la cual estaba afirmada la pila de agua en el templo de Salomón estaban de pie o estaban de rodillas. Pero dice que cada cual tenía, ¿verdad?, la espalda, todos estaban cubriéndose las espaldas. Sí. O sea, Aquí lo tengo. Sí. Primera Reyes 7:25. ¿qué Versión dice? LBA. El mar descansaba sobre los 12 bueyes. Sí, ¿Esa? sí, pero dice, ¿cómo dice? ¿Está de pie o de rodillas? No sé De si lo mencionará. pie. De hecho, vi una figura que estaban todos rodeándose y todas sus partes íntimas se tapaban entre ellos y cargaban esta fuente. O sea que realmente es importante entender esa administración y no ver la desnudez de su hermano. O sea, uno que tiene una conciencia de buey tiene que tener eso. Sí. Fíjate que
que es interesante poder ver esa figura. Y yo creo que si hay figuras, dice que estaban de pie. Dice, el mar descansaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al occidente, 3 mirando al sur y 3 mirando al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos y todas sus ancas estaban hacia adentro. O sea, todas sus partes íntimas Sí, hacia adentro. hacia adentro, pero no dice que estaban de pie. Específicamente no dice. Sí, porque hay una figura que encontré que estaban de rodillas. O sea, estaban todos de rodillas y la pila de agua estaba apoyada en esta parte. Por eso aquí dice que las ancas estaban atrás. Entonces estaban de rodillas, soportando el peso del agua y de alguna manera nos vuelve a dar la idea de que son capaces de soportar todo tipo de peso con fin de poder entregar el resultado que tienen que entregar, que es lo que vendría siendo rendimiento. Rendimiento. Pero también se puede aplicar que si estaban cargando agua, o sea, el buey, el verdadero buey, Tiene que cargar agua. carga. Tiene que cargar agua, si esa es la figura. Parece que eso nos fue el tiempo, entonces no podemos conversar más y hablamos, ¿verdad? Quedó Siempre mucho. quedamos a media. Más que a media. Cositas. Yo creo que vamos a tener que hacer parte de Rostro de Buey 1, 2, 3, Sí. Claro. 4 y de hombre también y así. Es que van porque saliendo muchas cosas van muy saliendo interesantes. muchas cosas. Pero así los hermanos que están, ¿verdad?, viendo la transmisión, viendo el programa, pueden también seguir esculpiendo. Busque ahí Buey, la Biblia, vayan sacando también sus enseñanzas, vaya también sacando ahí sus espiguitas y vaya creciendo. Nosotros estamos, ¿verdad?, compartiendo este tiempo para edificar tu vida. Así que esperamos que puedas seguir también estas enseñanzas, nos podamos volver a encontrar en otro programa de El Valor de la Palabra. Nos despedimos, que Dios les bendiga, que estén muy bien, Bendiciones. gracias Amén. por acompañarnos, nos vemos Que Dios les en bendiga. otro Bendiciones. capítulo de El Valor de la Palabra. Bendiciones. Bendiciones.